Bueno, ahora sí, ahora está grabando, y podemos continuar. Como les insisto con esto, avísenme si hay algún tema con el audio y demás, ¿eh? Así resolvemos de alguna manera o no seguimos grabando. Bueno, yo les quiero contar lo siguiente. Hoy vamos a hacer, vamos a comenzar con, vamos a subir un poco más el volumen. Ahí está. Vamos a comenzar con el tema de análisis de casos de ciudades postindustriales. Yo les comentaba que de aquí en más vamos a ver muchas experiencias de ciudades postindustriales que han pasado por distintas etapas y que provienen de orígenes industriales con cierto nivel de especialización cada una particular de las ciudades. Las ciudades que hemos seleccionado, que son algunas de otros países y algunas de Argentina también, con las cuales vamos a hacer alguna actividad en su momento. Entonces, bueno, la cuestión es primero saber qué es un análisis de casos. ¿Qué se hace cuando se analiza casuística? Que es otra forma de decir análisis de caso. ¿Qué ventajas tiene? Y sobre todo, ¿por qué es importante que ustedes comprendan que es el análisis de caso más allá de economía urbana? Porque esto les puede ser muy útil, es casi como una... Alguien está avisando, Joaquín, creo que está avisando que, bien, gracias, que está la conexión disponible ya en el grupo. Bien, les decía que es muy importante, entonces, o es interesante al menos, comprender el análisis de casos, porque representa una gran ventaja a la hora de estudiar determinados fenómenos. Y además es muy útil para la vida laboral, porque uno en realidad, en la vida laboral, en las carreras que están estudiando ustedes fundamentalmente, nos encontramos cada vez en que tenemos que presentar un proyecto, analizar una situación relacionada con nuestro trabajo, nuestras carreras, con situaciones que son muy específicas, ¿no? Y que presentan particularidades muy diferentes a situaciones anteriores. Y seguramente van a ser muy diferentes a las que vengan en el futuro, de los distintos proyectos que estemos involucrados. Y el análisis de caso, la metodología de análisis de caso, brinda un montón de herramientas que incluso yo les diría, como hace un instante, las conserven, las traten de utilizar en un futuro, ¿no? En un futuro cercano en otras materias. Seguramente si en alguna materia de la diplomatura, de la carrera, le piden hacer algún tipo de investigación o un trabajo práctico, donde tengan que analizar algún caso, comparar casos, esta metodología les puede ser muy útil. Entonces, vamos a comenzar primero con una revisión de una presentación de lo que es análisis de casos. Y después vamos a meternos ya con los casos específicos. Hoy vamos a ver si tenemos tiempo por este accidente del corte. Esperen que alguien está queriendo ingresar. Le vamos a dar a Michelle la bienvenida. Acá la estamos admitiendo. Les decía, nosotros vamos a ver hoy si hay tiempo. Vamos a llegar muy sobre el límite porque se cortó un poco la clase con la cuestión esta del corte inicial en la ciudad de Detroit, como caso. Nosotros vamos a retomar acá. Nosotros vimos ya los conceptos de brownfield, waterfront y shrinking cities. Son tres situaciones de ciudades industriales que pasan por un proceso de reconversión y que pueden provenir de estas tres situaciones o combinar estas tres situaciones. Situaciones de lo que habíamos visto, las brownfield, que eran espacios con alto nivel de contaminación, de origen industrial, los waterfront, que son fundamentalmente viejos puertos, ¿no? Abandonados, o fábricas que están sobre un área y depósitos sobre un área de un río, de un mar, en la ribera de la ciudad. Y son fundamentalmente espacios decadentes. Y las Ranking Cities son ciudades que quizás tienen características de los dos elementos anteriores, brownfields o waterfront, pero que sufren a partir de la desindustrialización una pérdida de población. Entonces, vamos a ver, en todos nuestros casos de aquí en más, tienen que ver en algún punto con estos nuevos paisajes urbanos, ¿no? De brownfield, waterfront y shrinking cities.
Y sobre esto se va a basar nuestro análisis de la casuística. Y ahí vamos a aplicar la metodología y la teoría del análisis de casos. Bien. Entonces, análisis de casos de ciudades con nuevas funciones y paisajes urbanos de las ciudades postindustriales. ¿Cómo se hace? Fundamentalmente, el análisis de casos, o la casuística, el análisis de casuística, es un método, aplicar un método. Cuando uno aplica un método, todo se vuelve mucho más sencillo, más práctico, y nos permite delimitar más rápidamente los objetivos y saber cuán rápido alcanzamos y con qué eficiencia alcanzamos esos objetivos. Acá lo que nos interesa a nosotros es saber algo acerca de estas ciudades con estas características. Vamos a darle la bienvenida acá a Agos, ahí estamos. Bueno, bienvenida Agustina, o Agustina. Seguimos con el tema del análisis de caso. Es muy importante, como les decía, les puede ser muy útil, no solamente para esta materia. Yo les decía entonces que permite comprender, en el caso de la economía urbana, fenómenos urbanos complejos en el contexto real, ¿no? Vamos a ver casos reales y la complejidad de esas ciudades con sus problemáticas en un contexto real. A su vez, el conocer las ciudades desde una perspectiva del análisis de casos estimula el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, favorece también la capacidad para la toma de decisiones, porque uno se enfrenta a un caso real, y permite integrar conocimientos, que es algo que a veces en la universidad en general, no solamente en la de Quilmes, en muchas otras, está este problema, ¿no? De que uno estudia una materia y no la puede integrar esos conocimientos, esos saberes, a materias que prosiguen en el plan de estudio. Entonces, eso también lo pueden encontrar en la vida profesional. A veces un conocimiento específico que uno tiene no lo puede aplicar en un caso concreto, en un proyecto. Y bueno, el análisis de casos es una metodología que permite esa integración de conocimientos. Bueno, en el caso de la economía urbana sirve para estudiar ya los procesos de gentrificación, que yo les conté de qué se trataba, la informalidad del sector del mercado de trabajo, cómo se hace planificación estratégica y cómo se gobiernan los territorios urbanos. Entonces, es muy importante, sintetizando, para comprender el cómo y el porqué de los procesos urbanos, cómo se dan esos procesos urbanos, cómo se originan y cuáles son los motivos que dan origen a esos procesos urbanos. En particular, esto que estamos viendo nosotros ahora, están identificados con las nuevas funciones y los nuevos paisajes urbanos. En cuanto a antecedentes, recursos y objetivos, bueno, hay un método de casos, de análisis de casos, muy típico, clásico, que es de la Universidad de Harvard. En la Universidad de Harvard, han escuchado de esa universidad, una de las 5 más importantes de Estados Unidos, todas las materias, o la mayor parte de las materias, se basan en el método de casos, de análisis de casos. Incluso hay un método de casos que se llama el método Harvard, porque lo aplican en la docencia, en la Universidad de Harvard, en distintas carreras. Justamente lo que buscan es fomentar el análisis crítico y facilitar la toma de decisiones. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero tener seleccionada una ciudad, obvio, y un periodo de estudio relevante. Por eso siempre es importante la temporalidad. Nosotros vamos a estudiar ciudades en un momento preciso, en una etapa precisa, determinada. Esa es una característica del estudio de caso. Seleccionar la ciudad y, por otro lado, delimitar un periodo de tiempo para ese estudio. Se necesitan datos cuantitativos y cualitativos, datos estadísticos que ustedes pueden obtener de los censos, de centros de investigación que hacen recopilación de datos estadísticos, y cualitativos. Bueno, los datos cualitativos suponen la interpretación de los datos cuantitativos, ¿no? O entrevistas, encuestas, todo eso son datos cualitativos, que es muy útil para los estudios relacionados con las problemáticas urbanas. En economía urbana, que es para que nosotros vamos a utilizar el método de casos, permite comparar casos de ciudades, poner en relación casos de distintas ciudades
y explorar distintas estrategias y resultados de esas ciudades que facilitaron su reconversión económica y que les permitieron gestionar los periodos de decadencia que experimentaron como ciudades y cómo lograron revitalizarse en una etapa postindustrial. Esto es muy importante, este último punto, porque marca la relación que hay entre el método de casos que nosotros vamos a utilizar aquí en economía urbana y las experiencias de las ciudades postindustriales. Bien. El método Harvard, yo les decía que, les comentaba recién que en Harvard, la Universidad de Harvard, la afamada Universidad de Harvard, se utiliza el método como una metodología de enseñanza todos los días. A esta hora, si hay alguien estudiando en Harvard, en alguna de las carreras, seguramente la clase que está dando ese profesor va a estar basado en el método propio de la universidad. ¿En qué está basado? Bueno, como dice aquí, en la presentación de dilemas reales y toma de decisiones. O sea, los problemas, las situaciones dilemáticas que se presentan en los casos son reales. Y se tienen que tomar decisiones. Los estudiantes analizan, argumentan, proponen soluciones. En economía urbana, por ejemplo, decisiones de inversión, políticas de suelo, modelos de vivienda, decisiones de inversión como las que ustedes tienen que asesorar en el trabajo de investigación por equipos. Ese trabajo tiene elementos también del método Harvard o el método de análisis de casos. Cuando hablamos de ciudades reales, por ejemplo, vamos a ver aquí, en primer lugar, en la próxima clase, Detroit, que es un caso de reconversión postindustrial, la ciudad de Manchester, que es de regeneración urbana a partir de una crisis. ¿Y qué se utiliza? Bueno, como yo les decía, se integran muchos conocimientos, muchos saberes, muchos recursos, mapas, datos, testimonios que se obtienen de las metodologías cualitativas, o sea, las entrevistas, las encuestas, visualizaciones, mucho material. Como es una ciudad o como son ciudades, se necesita imágenes para poder comprenderlas, ¿no? Todos estos recursos se pueden integrar y es lo que ustedes también deberían hacer en su trabajo de investigación aplicada por equipos, combinar todas estas herramientas, estos recursos. Bien. Entonces, ¿vamos bien? ¿Se escucha bien? Denme un ok porque quiero saber si me están escuchando bien o se entrecorta. Alguien que tenga la amabilidad de... Sí, profe, se escucha bien. Sí, pero se escucha bien. Perfecto, bueno, vamos muy bien entonces. Si se recuperó, alabado sea en el cielo Telecentro. Bien. Tiene ventajas, tiene desafíos también, algunos inconvenientes que hay que resolver. Como les decía, la profundidad analítica, uno analiza a partir de casos en profundidad, casi como que se convierte en un experto de cada caso que investiga. Es un aprendizaje activo, o sea, uno se involucra con el objeto de estudio, las teorías no quedan así en el aire y uno las puede comprender fundamentalmente en la práctica, en ver cómo eso funciona en las ciudades. Es otro problema a veces de las universidades, ¿no? Que nos enseñan cosas, son teorías muy abstractas, y no logramos ver eso cómo se relaciona con la realidad, en particular en nuestra materia, con la realidad de las ciudades. Como decíamos recién, también se integran diversas fuentes, ¿no? Fuentes primarias, secundarias, mapas, fotografías, videos. Y eso constituye el fundamento en el cual ustedes pueden desarrollar habilidades estratégicas. Habilidades estratégicas en el sentido que van más allá incluso de esta propia materia, que les pueden ayudar a definir su perfil profesional. Bueno, hay algunos desafíos, no lo llamemos desventajas, ¿no? Pues son desafíos, cosas que uno tiene que enfrentar a la hora de aplicar este método. Requiere mucho tiempo, requiere tiempo de análisis, una muy buena documentación. Uno puede caer también en sesgos de cognitivos, lo que llaman sesgos cognitivos. Uno tiene que combinar para evitar eso, para tener una visión sesgada de los fenómenos que ocurren en una ciudad, triangular, como dice así. Si uno no triangula, puede caer en un sesgo, en una mirada que no coincida con la realidad misma de esa ciudad, y que prime el prejuicio que nosotros tenemos acerca de determinados fenómenos.
Entonces, triangular es combinar distintas técnicas, distintas miradas, metodología cuantitativa, datos, con cualitativa, entrevistas. Los datos nos pueden decir una cosa, pero las entrevistas y las encuestas nos pueden revelar otra cosa. Entonces, que incluso pueden contradecirse con lo que dicen los datos. Hay que tener en cuenta también que no podemos, a partir del caso, generalizar. Lo que obtengamos como resultados es propio de esa ciudad, y algunos fenómenos, teniendo en cuenta, por ejemplo, ciudades que vienen de la desindustrialización y avanzan hacia la postindustrialización, podemos postular algo acerca de otros fenómenos en otras ciudades, pero lo que obtengamos como resultado fundamentalmente tendrá que ver con esa ciudad y con las causas y consecuencias vinculadas a esa ciudad. Y también es muy importante, sobre todo en el caso de la economía urbana, en el estudio de las ciudades, una narrativa visual muy fuerte. Hay que contar con imágenes también. Hay que contar los casos con imágenes fotográficas, videos. Se apoya mucho en lo audiovisual. Eso es muy importante. Bien, esto, cuando uno hace un estudio de casos, hay una matriz. Yo les elaboré esta matriz que nos permite organizar el trabajo. Ahora vamos a ver punto por punto. Si no lo llegan a ver bien, porque la letra es chiquita, no importa. Esto después lo tienen en un documento que les preparé, y también en este PowerPoint que va a estar en clase, en la clase virtual del campus. Y esto es lo que, así como está presentada la información, así se organiza un análisis de caso. Hay distintas dimensiones, actores, las escalas, el tiempo, el problema central, las soluciones, el aprendizaje, lo que decía recién, la narrativa simbólica, los datos y evidencias, la visualización y después la evaluación que se hace. Algo de esto ustedes ya hicieron en la primera actividad por equipos, esa que debatimos en clase. Hay algunas de estas cosas. Yo elaboré esa metodología de esa clase un poco inspirado, no totalmente, pero sí un poco inspirado en los análisis de caso, en la metodología de casuística, ¿no? Y entonces, una pequeña definición de cada dimensión, algunas preguntas que nos sirven para abordar cada dimensión y algunos ejemplos. Vamos a ver cada una de estas dimensiones en detalle para que ustedes la puedan apreciar bien, para comprender el análisis de caso. ¿Qué son los actores? Bueno, son sujetos institucionales, sociales, económicos involucrados en el caso. Puede ser una cámara de comercio, una sociedad de fomento, un club, pueden ser sindicatos, universidades, partidos políticos, son todos los sujetos institucionales, todas las instituciones que están involucradas en la vida social, política, económica de una ciudad. Aquí lo tenemos que preguntar quiénes son los que intervienen, qué intereses representan, porque cada institución tendrá un interés particular. Y ahí tienen, por ejemplo, les cito algunos ejemplos: el gobierno local, los vecinos, ONG, empresas. Yo les había hecho sindicatos, las universidades. Hay una cantidad de actores que están involucrados en la vida social, económica y productiva de las ciudades. Después vienen las escalas. ¿Qué es la escala? Bueno, ¿qué voy a estudiar yo? ¿Qué nivel de territorio voy a estudiar? Entonces, ahí tenemos como definición de escala el nivel territorial del fenómeno analizado. ¿A qué escala lo quiero analizar? ¿Cómo se articula con otras escalas? Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿El barrio? ¿Un barrio de un municipio? ¿Voy a estudiar una ciudad dentro de un municipio? ¿Una región? ¿Una metrópolis? ¿Voy a vincular un barrio de un municipio con el municipio todo? Voy a analizar distintas ciudades de un municipio. Esa es la escala. Esperen que vuelvo y veo si Iris quiere ingresar. Estamos dando la bienvenida a Iris. Perfecto. Seguimos. Bien, ¿vamos bien ahí? ¿Se escucha? Seguimos, ¿no? Sí, profe, perfecto. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ahí tienen la escala. Es muy sencillo todo esto. Pero hay que ser ordenado.
Temporalidades, el tiempo en que vamos a estudiar o que vamos a exponer el análisis de caso. El periodo histórico, el ciclo político, las fases del proceso urbano. Eso es delimitar el tiempo. ¿Cuáles son las preguntas que nos van a permitir definir la temporalidad? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué hitos, qué acontecimientos lo marcan? Si hay una evolución, una ruptura. Yo, por ejemplo, puedo decir que voy a estudiar determinada ciudad entre el año 2001 y 2023. O la ciudad de Detroit, como vamos a ver nosotros, post-crisis. También, no es el caso que vamos a ver nosotros aquí, los ciclos electorales. Esperen que tengo alguien más que quiere ingresar por aquí. Mira, la admitimos a Malena, esperemos que pueda ingresar. Bien, creo que está ya con nosotros. Bien. Bueno, ese es el problema central. El problema central es esa cuestión, ese dilema, esa cuestión a resolver que motiva el análisis. Es la motivación misma del análisis de caso. ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Qué lo desencadena? Por ejemplo, en las ciudades que vamos a ver ahora, ¿cuáles son las causas que llevaron a la desindustrialización? ¿Qué tipo de conflictos se generaron entre los distintos actores? Eso es el problema central, ¿no? Pues gentrificación, déficit habitacional, pérdida de empleo, la irrupción de nuevas actividades económicas que entran en conflicto con las anteriores. Todo eso tiene que ver con el problema central. Bien, soluciones, porque el análisis de caso tiene una particularidad que es que propone soluciones. Hay que proponer soluciones. Incluso uno puede simular una toma de decisión a partir de una solución encarada. Esas soluciones pueden ser acciones concretas, políticas, pactos entre los distintos actores. Y acá la pregunta guía es sencilla, las preguntas. ¿Qué respuestas se dieron? ¿Fueron eficaces? ¿Qué actores las impulsaron? Por ejemplo, un plan de vivienda, un pacto territorial, la decisión de alentar determinadas inversiones. Bien, eso es una solución, sencillo. Vamos ahora a los aprendizajes. ¿Qué son los aprendizajes? Porque lo importante es que el análisis de casos me permite aprender. Justamente está pensado como un método didáctico, pedagógico. Entonces los aprendizajes son las lecciones extraídas del caso. ¿Qué aprendimos nosotros del caso? ¿Qué vamos a aprender luego de analizar Detroit, Manchester y algunas ciudades argentinas, que algunas muchas muy cercanas, ¿no?, al área de influencia de nuestra universidad? ¿Qué lecciones extraemos del caso? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué se puede aprender del caso? ¿Qué implicancias tiene para otras ciudades? Por ejemplo, tiene que ver con esto, con el tipo de gobierno, la innovación institucional, cómo se reconvirtió la economía de una ciudad y qué podemos tomar eso como experiencia para comprender situaciones donde tenemos que reconvertir nuestra propia economía de nuestro propio municipio. Bien, todo eso. Y yo les hablaba de la narrativa simbólica, del tema de las imágenes, que es el relato visual o conceptual que va estructurando el caso. Y acá la pregunta es, ¿qué metáforas, símbolos, imágenes representan? Por ejemplo, hablamos de ciudad postindustrial. Ya eso es una imagen que permite estructurar el caso que vamos a analizar. O hablamos de desindustrialización, una ciudad desindustrializada, o una ciudad postindustrializada, de una ciudad resiliente. Vieron que se utiliza mucho el término de ciudad resiliente, una ciudad que vuelve de una situación crítica y se refunda, se reinventa. Por ejemplo, se puede utilizar de manera más crítica la expresión territorio fracturado. Hoy se habla también de las ciudades inteligentes. Todo eso son imágenes que van construyendo una narrativa y que permiten desarrollar el análisis de casos. Después vamos a ver algunos casos, justamente unos ejemplos que lo permiten ver esto, ejemplificar claramente. Bien. Después, el tema de datos y evidencias. Yo les había dicho que en el análisis de casos
se utiliza información cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, datos estadísticos. Cualitativa, resultados de encuestas y entrevistas. Ahí nosotros, para poder indagar desde la perspectiva del análisis de casos en datos y evidencia, nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué fuentes usaron? ¿Cómo se triangularon los datos? ¿Cómo se combinaron la información cuantitativa y cualitativa, por ejemplo? Y acá las fuentes son diversas, por ejemplo, censos económicos, demográficos, mapas, como les decía recién, entrevistas, documentos públicos, e incluso pueden ser artículos periodísticos. No lo pusimos acá, pero también es una buena fuente de datos y evidencias. Bien, entonces, la visualización, cuando se presenta el caso, hay que acompañarlo con recursos gráficos, mapas, esquemas, infografías. Al otro día hablábamos de las infografías en la clase. Son todos recursos que se pueden utilizar para desarrollar líneas de tiempo, story maps. Por ejemplo, story map es muy interesante utilizar inteligencia artificial porque con algunas instrucciones, con algunos prompts, uno puede pedirle que haga una story map, que es muy ilustrativo, o una infografía también. Las infografías quedan muy bien. Yo, hoy, no creo que hoy lleguemos a ver alguna, pero yo le pedí a mi inteligencia artificial que diseñara unas infografías, o una infografía de resumen de los casos que vamos a ver durante estas clases. Seguramente lo voy a presentar en la próxima clase, o de aquí a 2 clases, cuando ya estemos cerrando el tema de los casos. Estos son recursos para presentar la información de una manera visual atractiva, agradable. Eso también es parte del análisis de casos. Dejen que tome un mate que empieza a secar la garganta. ¿Vamos bien ahí? ¿Se va entendiendo? Díganme qué les parece incomprensible o si lo van llevando bien. Denme un ok. Sí, profe, por ahora sí. Bien, es muy útil. Van a ver que después en la práctica esto nos va a resolver muchos problemas. Incluso ustedes pueden incorporar esto también, algunos elementos, si bien no es un análisis de casos en sí, a su trabajo de investigación por equipos, el que tienen que hacer sobre los inversores extranjeros, ¿no? Y ustedes han seleccionado alguna ciudad, eso pueden tomar algunos elementos. Y en algunas actividades que vamos a tener de aquí hasta el final de la materia, pueden aplicar también, o deberían aplicar, el análisis de casos, ¿no? En las actividades individuales, en los foros individuales o en las actividades por equipo. Bien. Entonces, evaluación. Son los criterios para valorar la calidad del análisis. Si se integran todas las dimensiones, las que veíamos recién, ¿no? Todos los actores, se hace una ajustada temporalidad, todos los que vimos, todas las dimensiones de análisis que veíamos recién en la grilla, que fuimos viendo una por una, si hay coherencia metodológica, si se utiliza bien la simbología. Bueno, aquí, como hicimos en la primera actividad en clase, ese debate sobre si eran ciudades o no, Burning Man, el campamento de refugiados y las ciudades chinas abandonadas, o poco pobladas, hicimos lo que llama una rúbrica participativa, una evaluación participativa, después tengo que comentarles los resultados, nos quedó pendiente de eso, la próxima seguramente lo vamos a ver, pero la revisión por pares, los comentarios del docente. Ustedes hicieron una revisión por pares el otro día, porque ustedes mismos evaluaban los trabajos de los restantes equipos. Eso se llama una revisión de pares o por pares, pares, los colegas se verían, los pares. Bien. Entonces, ya estamos en condiciones, espere que no me salté nada, ahí está, de pasar a nuestro primer caso. Nuestro primer caso es el de la ciudad de Detroit. La ciudad de Detroit. Que creo que seguramente algo han escuchado hablar de Detroit. Ha sido escenario de muchas películas, de muchas series, justamente por muchas de las características de la ciudad que vamos a ver a continuación, y se suele presentar la ciudad de Detroit como un caso típico de reconversión postindustrial y resiliencia urbana.
tengan presente esta palabra, resiliencia urbana. Hoy está un poco de moda, se utiliza en distintos ámbitos. ¿Escucharon alguna vez utilizar esta palabra? ¿La escucharon por ahí? ¿O la han utilizado ustedes? ¿O en alguna materia han hablado de resiliencia? ¿Sí o no? Sí, es como sobrepasar un conflicto, ¿no? Algo así. Sí, superar una situación Superar, claro. conflictiva, compleja, exactamente. Sí, se puede utilizar esto en psicología, en política, en economía urbana, como vamos a utilizar nosotros. Sí, es un término muy en boga, ¿no? En psicología social, hay grupos resilientes. En los currículum aparece bastante como ser resiliente, esas cosas como una buena característica. Ah, sí, ¿te tocó hacer eso? ¿Te tocó responder o presentar algún currículum que tuviera ese formato? Cuando estuve investigando características y eso para hacer currículum, sí, o sea, te aparece como ser resiliente, ¿no? A los problemas, etc. Exacto. Sí, sí, bueno, porque en el ámbito laboral uno se presenta en situaciones conflictivas y tiene que tener cierta capacidad de resiliencia. Es capacidad de superación frente a una tragedia, un conflicto, una situación, un obstáculo. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, esto, la resiliencia, vos diste en un punto, exacto, que es en recursos humanos es muy común, ¿no?, que se hable de la resiliencia. Es un valor, ¿no? Una persona que tiene capacidad de resiliencia. Por eso en los formatos de currículum, claro, tiene que aparecer, ¿no? En la historia de vida de una persona, en la historia de vida profesional, la capacidad de resiliencia es muy importante. Bueno, en las ciudades también es muy importante la resiliencia, ¿no? Yo les decía, Detroit es un caso típico de ciudad industrial. Es la ciudad industrial por excelencia, o lo fue en algún sentido, todavía lo sigue siendo, ¿no?, porque no desapareció la industria, que es característica de la ciudad de Detroit, que es la industria automotriz. ¿Mm? La industria automotriz, esperen que quiero verla ahora, perfecto. Es la cuna de la industria automotriz norteamericana. Todas las grandes fábricas de automóviles, las grandes marcas, tienen su sede ahí en Detroit. Bueno, muchas ciudades norteamericanas tienen como un sobrenombre, ¿no? Le ponen como un sobrenombre, un subtítulo. Por ejemplo, el caso de Detroit es Motor Town, ¿no? La ciudad de los motores, Motor Town, ¿no? Les decía, Detroit fue durante décadas, ¿no?, el centro de la industria automotriz estadounidense. Como acá vemos las marcas, ¿no? Ford, General Motors, Chrysler, ¿no?, tenían su sede en la ciudad de Detroit. Y ahí está señalada, la ubican, ¿no?, con el puntito rojo, con el icono rojo, lo que van a ver ahí en el mapa, en el noreste de Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos. Ahora vamos a ver un mapa un poco más específico de esa zona. Esa zona es la zona industrial por excelencia. Ahora volvemos sobre eso. Está muy cerca de la frontera con Canadá. Y desde los años 70, estamos hablando hace 50 años atrás, estos son procesos de larga data, experimentó la desindustrialización, la automatización y la relocalización de fábricas, que llevaron a una crisis muy profunda de la industria automotriz. La ciudad justamente enfrentó una de las experiencias o situaciones que nosotros vimos la semana pasada y que hoy mencionamos en la presentación inicial de esta clase, que es una situación de Ringing City, ¿no?, de ciudad que se va despoblando en el tiempo, que pierde población. Entonces, justamente, Detroit es un caso típico de despoblación masiva, desempleo estructural, amplias zonas de la ciudad, yo casi diría toda la ciudad experimentó el abandono de viviendas, de fábricas, de depósitos, y consiguientemente con eso el deterioro de los servicios públicos. A tal punto, en el año 2013, un día de 2013, si mal no recuerdo mayo, por ahí tengo el video, se los voy a compartir en el campus, porque aquí por ahí se entorpece la visualización del video, dura menos de un minuto. Las noticias, los noticieros de todo el mundo, obviamente más en Estados Unidos, anunciaban la quiebra de la ciudad. Quebró la ciudad.
Pero en 2013 la ciudad no pudo afrontar sus deudas, no podía afrontar el pago de los servicios públicos, de los servidores, los que prestaban esos servicios públicos, maestros, médicos, bomberos, policías, y van a ver que en ese flash del noticiero de esa época, el periodista comunica la quiebra, ¿no? El alcalde, es una especie de cadena nacional, muy triste, diciendo que la ciudad había quebrado, ¿no? Y automáticamente el 50% de los docentes, el 50% de los policías, de los bomberos, quedaron desafectados, los echaron al otro día, ¿no? Porque no podían pagar, no podían hacer frente a los salarios, ¿no? Entonces la ciudad se declaró en bancarrota. Como que ahí bien dice en la diapositiva, fue el mayor colapso financiero municipal en la historia de Estados Unidos. No fue la única, pero en ese momento, pero sí fue el más significativo. Una deuda impresionante que no pudo afrontar. Hay varias películas y series filmadas en esa Detroit de esos años. Ahora vamos a comentar, veamos algunas imágenes. Acá vamos a ver más en detalle la región. Siempre, yo les decía, hay que temporalizar un análisis de caso. Acá estamos haciendo un análisis de caso, dicho, ¿no? Lo estamos viendo en un periodo determinado, que es bastante extenso, porque fue todo un proceso que involucró distintas causas, y en un área específica, que nos explica también que no fue solamente un problema de la ciudad de Detroit, sino que toda esta zona, que se llama la región del Rust Belt, ¿no? A ver, les voy a tomar un examen de inglés, a ver cómo vienen con el inglés. ¿Qué quiere decir Rust Belt? ¿Cuál es la traducción? El literal de Rust Belt. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le llamarán a esta zona, esta área, esta región de Estados Unidos, el Rust Belt? ¿Alguien sabe? ¿Cómo vienen con el inglés? A ver. ¿Belt no es cinturón? Belt es cinturón. Belt es cinturón. El cinturón, ¿no? Es como el área, ¿no?, de unas ciudades que tienen ciertas características, por eso se utiliza la expresión Rust. ¿Qué es Rust en inglés? El cinturón oxidado o algo así. Exactamente, el cinturón del óxido. Muy bien, muy bien, muy bien. El cinturón del óxido. Cinturón del óxido. ¿Y por qué? ¿El óxido qué es? Es una característica del paisaje industrial. Las fábricas, los hierros, el chaperío, ¿no?, que utilizan las fábricas o con las que están construidas las fábricas. Entonces, de ahí viene la expresión el Rust Belt. Esta es la zona más industrializada de la industria norteamericana. Obviamente, en muchos casos, impulsada por la industria automotriz. Muchas de estas ciudades alrededor de Detroit eran ciudades que prestaban servicios o vendían autopartes a las industrias automotrices de Detroit. Entonces por ahí tienen, ¿ven? Ahora vamos a ver más ciudades, más en detalle, pero acá ya en el mapa se puede ver claramente, está Indianápolis, está por ahí Minneapolis, Nashville, Chicago, Michigan, que es el estado, ¿no? Toda una cantidad de ciudades, Cleveland, que no está por ahí, la vamos a ver, acá no están las capitales en este mapa, vamos a ver ahora, a continuación, ahí lo ven más en detalle, ¿ven? Ahí está ubicada la zona del Rust Belt, en el mapa de Estados Unidos, en el margen superior derecho, esa zona ahí coloreada, y aquí abajo el recorte, ven, más específicamente toda esta zona es la típica de la industria automotriz. Creo que están viendo el cursor, ¿no? Que se mueve. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Ven? Sí. Perfecto, bueno. Y ahí tienen las ciudades, ¿no? Columbus, Cleveland. Son las típicas ciudades industriales. Chicago mismo, ¿no? También. En Detroit. Ahí la zona de los Grandes Lagos. ¿Ven? Esto es el Rust Belt. Acá tienen las ciudades y los estados que integran ese Rust Belt, ¿no? Que es, bueno, ven ahí ciudades muy típicamente industriales de Estados Unidos, ¿no? Wilmington, Chicago, Baltimore, un poco más hacia el lado de
de Missouri y San Luis, Buffalo, que es una zona muy industrializada del estado de Nueva York, donde está la ciudad de Nueva York, Pensilvania, bueno, y también es parte de Canadá, algunas ciudades de Canadá, como Hamilton, St. Catherine y Windsor, son ciudades menos conocidas, pero son muy industrializadas porque están en esa región, ¿no? Bueno, esta región del Rust Belt en general, y en particular Detroit, que es nuestro análisis de caso, sufrieron un declive económico asociado justamente al cierre de fábricas y de esos edificios residenciales. Vamos a ver algunas imágenes ahora muy contundentes de cómo se fue despoblando y cómo afectó eso las áreas residenciales de Detroit. Bueno, ¿por qué fue esto? En parte por algunas causas de tipo urbanístico, propios del Rust Belt en general y de la ciudad de Detroit en particular, y también porque había otras zonas del mundo, en otros países dedicados a la industria automotriz, que encontraron condiciones más asequibles para la producción de automóviles, ¿no? Es en la época en que florece la industria automotriz de los países del sudeste asiático, ¿no? Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Singapur, con una mano de obra más barata y menos conflictiva, pero también con la incorporación de mucha tecnología, y eso, bueno, generó una especialización de estas ciudades en estos países que, bueno, significó que se localizaran muchas plantas industriales automotrices de Estados Unidos hacia estos países, aprovechando estas ventajas. Y la consecuencia fue la desindustrialización de estas ciudades, la pérdida de población y la pérdida de empleo. Bien. Entonces, esto es Detroit en los años 70. Vean qué imagen contundente. Ténganla presente, porque esta misma imagen nos va a acompañar luego en tiempos más contemporáneos. Van a ver cómo se ha transformado este paisaje urbano, ¿no? Esta es una imagen de los años 70, la autopista, la 275, una especie de nudo de autopistas. Está muy cerca del centro de la ciudad, esto es el downtown, esta zona de rascacielos, todo eso es el downtown. Y vean ustedes el nudo de autopistas que hay aquí, una imagen típica de la ciudad industrial, ¿no? Con un centro económico importante. Bien, entonces, como decíamos, repasamos un poco, ¿no? La Motor City, la Motor Town, la capital industrial de Estados Unidos, basada en la industria, con mucho trabajo obrero calificado y muchas plantas industriales. O sea, eran obreros industriales de la industria automotriz, pero muy calificados. Ensamblar, producir un auto requiere un conocimiento muy especializado. Miren el tema de la población. En la década de los años 50, 70 años atrás, fue el furor de Detroit, ¿no? Alcanzó la cima de su esplendor urbano económico. Llegó a tener casi 2 millones de habitantes. Redondeemos 2 millones, porque con los alrededores eran aproximadamente 2 millones de habitantes. Había cantidad de edificios fabriles, nuevas residencias, porque atraía mucha población de otras ciudades del Rust Belt, pero también de otras regiones de Estados Unidos. Como veíamos recién, había cantidad de autopistas, pero se diseñó sin planificación urbanística alguna. Ese fue un déficit importante. Pero a partir de los años 60 se fue perdiendo población. Hay un gráfico ahí donde vamos a ver a continuación cómo fue perdiendo población la ciudad de Detroit. En el año 2011, o sea, 2 años previos a la declaración de la quiebra de la ciudad de Detroit, que fue el punto cúlmine de su decadencia, ya había perdido alrededor de 1.100.000, 200 de habitantes. Andaban los 706.585, para ser preciso, habitantes. Casi 3 veces menos que en los años 50. Es una pérdida notable de población. Casi, imagínense ustedes, la ciudad, Quilmes tiene unos 700.000 habitantes. 700.000 habitantes. Bueno, que
en menos de una generación, en 20 años, porque esto en realidad fue, dice, de los 60, pero fue en la mitad de ese tiempo que sobre todo en la segunda mitad de esos años, que se dio el despoblamiento. Empieza en los 60, pero es gradual, y después, a partir de los últimos 25 años, se fue dando más intensivamente. Es como si en la ciudad de Quilmes, o el municipio de Quilmes, perdiera de sus 700.000 habitantes, 500.000, quedaran solamente 200.000 habitantes en el municipio de Quilmes. Para que ustedes tengan una idea aproximada, ¿no?, de la dimensión de la catástrofe poblacional. Y esto también, miren ustedes, los edificios abandonados. 40.000 edificios abandonados, entre fábricas, residencias, depósitos, comercios, oficinas. Eso es vamos a ver ahora algunas imágenes, una cantidad de espacio impresionante. Vean ustedes, bueno, acá hay algunas estadísticas para que vean, esto lo vamos a dejar, después lo retomamos en el repaso de la clase próxima, ver cómo perdió importancia el sector industrial, deténganse a analizarlo claramente. Esta línea azul es la producción industrial automotriz. Ven cómo va en picada, Y estas son las áreas de la ciudad que fueron perdiendo población. Representa las consecuencias económicas de esa pérdida de población. Los barrios más cercanos al centro, al downtown, que vemos recién en esa imagen de autopista, ¿no?, en blanco y negro, que dependían más de los trabajos de las manufacturas, del sector industrial, perdieron más población. Acá se ve claramente. Bien. Y acá también se ve, miren qué interesante esto, les explico, sobre todo, el que está aquí, ¿no?, la pérdida de población medida en cuadras sería, ¿no?, nuestras cuadras. Vean ustedes. Esto que está marcado aquí, con estos colores ahí, sepias, ¿no?, un poquito ocres y más fuerte, más oscuro, más clarito, son la cantidad, las 40.000 cuadras que perdió Detroit en ese periodo, que equivale casi a el doble de toda la isla de Manhattan. Es como si Detroit hubiese perdido dentro de su ciudad un área similar a la isla de Manhattan, ¿no?, lo que uno ve de Nueva York, ¿no?, las imágenes más conocidas de Nueva York. Y es casi, por muy poco, 8.000 cuadras menos, toda la ciudad de Boston. Es como si se hubiese perdido una ciudad entera, que hubiese quedado vacía una ciudad entera. Casi el equivalente a una ciudad muy cercana, Boston, que queda bastante cerca de Detroit. Y la mitad de la ciudad de Baltimore, que es otra ciudad industrial. ¿Sí? Para que cobren dimensión de la cantidad de espacio que se perdió en la ciudad de Detroit, por despoblarse. Vayan pensando si vieron una película muy reciente que hay, son 1 y 2, No Respires, No Breaths. ¿La vieron? ¿La han visto esa película? Está ambientada en Detroit, justamente, en esos años. ¿La vieron? No Respires. ¿Alguien la vio? No, profe. ¿La vieron? Bueno, es muy ¿La recomendable. del hombre ciego, profe? Exactamente, sí. ¿La viste? Sí, la vi. Parece el vecindario donde vive él parece que está vacío, que no hay nadie. Claro, exacto, Malena. Sí, es eso. Bueno, no sé si recordás, sobre todo en la primera, que hay una escena inicial donde van en el auto. No spoileemos demasiado, pero básicamente son 3 jóvenes, 2 chicos y una chica, si mal no recuerdo, en la primera, que van por los barrios de Detroit buscando intrusar una casa, ¿no? Vos corregime en tal caso. Y les recomiendo, si no quieren ver toda la película, pero por lo menos, voy a ver si la puedo editar y les puedo subir acá, compartir en clase al menos. Los primeros minutos son muy reveladores, porque es esto justamente. Van en auto y se ven, pero no 1 cuadra, 2 cuadras, 3 manzanas. Manzanas y manzanas y manzanas de la ciudad de Detroit, que justamente sirve para ambientar la historia. La historia justamente sucede en Detroit porque es el ambiente ideal para contar esa historia de la película. Es muy recomendable si le gusta este tipo de películas, ¿no? Bien.
No respiren, no breaths. Acá tienen, bueno, me pasé creo, ¿no? Bueno, 26, 27, bueno, acá algunas fábricas, por ejemplo, además de Ford, General Motors, Chevrolet, esta fábrica, les muestro, porque a mí me gustan mucho esos autos, los Packard. Los Packard eran unos autos de lujo, una fábrica que se especializaba en automóviles de lujo, por ejemplo, hacían autos presidenciales, esos autos donde se pasean los presidentes cuando asumen en un acto oficial, bueno. Vean que los de abajo son más recientes, ¿no? Vean que mantienen un estilo, un diseño clásico, medio retro. Y bueno, una de las fábricas que se vio profundamente afectada, quizás una de las más afectadas, fue justamente la fábrica de Packard. Ahí tienen, vean, esta es la fábrica, miren, como siempre decimos, mucho espacio ocupado, ¿verdad? Acá, cerquita del downtown, lo que veíamos recién, ¿ven? Acá está el río, Detroit. Este es el downtown, lo que veíamos en la imagen en blanco y negro recién, en la fotografía hace un instante. Y aquí, en este lugar, está ubicada la fábrica. Bueno, acá tienen otro croquis donde se ve claramente, es la típica fábrica de producción en línea, ¿no? Donde ingresa el automóvil por una punta, los insumos, y va pasando por las distintas etapas, la producción fordista, que habrán visto en alguna materia, ¿no? La producción en línea. Y por acá salía el auto terminado, esas maravillas de autos de Packard. Vean ustedes, tengan una idea de la dimensión, vean los edificios, las manzanas, para tener idea de la fábrica. Bueno. Esta es la planta de Packard, la Packard Motor Plant de Detroit en la actualidad. ¿Ven? Totalmente abandonada. Acá tiene una panorámica, acá tiene una panorámica justamente de lo que habíamos recién del croquis, la imagen real. Y retengan esto, acá hay un señor sentadito en un galpón rodeado de artefactos abandonados, chaperío y demás. Este es un artista plástico. Este es un artista plástico. Y por acá hay un camión que está en camino de ser, un camión abandonado que está en camino de ser intervenido también artísticamente. Ahora vamos a ver qué pasó, porque está este señor sentado aquí, justamente en la placa de Packard. Bien. Este es un señor, un fotógrafo profesional, se llama Kevin Bauman, de donde yo obtuve las fotografías que vamos a ver a continuación. Él hizo un trabajo sensacional, por eso decía, en el análisis de caso, la narración visual, la utilización de elementos audiovisuales es tan importante, tanto como la utilización de datos duros, estadísticas, como de datos cualitativos, en resultados de entrevistas y encuestas. Él se tomó el trabajo de fotografiar en todos los barrios de Detroit, en esos años de crisis, las casas abandonadas. Y tomaba una en el año 2008, otra en 2009, por ahí, otra, esa misma ciudad, esa misma casa, perdón, de ese mismo barrio, 2 años después, y en el 2011, 2010, 2011, y en el 2013, que fue el pico de la crisis. Entonces, podemos ver el deterioro de las áreas residenciales de todo Detroit, justamente a través del trabajo de este señor que hizo este registro fotográfico, histórico, que es tan importante desde el punto de vista patrimonial. Vamos a ver aquí, ¿ven? Vean ustedes cómo van las casas abandonadas. Hubo entre medio, no les conté, además de la desindustrialización, un problema de hipotecas, la crisis de las hipotecas del año 2008-2009. La gente no podía pagar las hipotecas, que saben lo que es una hipoteca, es comprar una casa a plazo, un crédito a 30 años. La crisis financiera llegó, la pérdida de empleo y la desindustrialización llegó a que mucha gente perdiera el trabajo y no podía hacer frente, o redujera sus salarios, y no podía hacer frente al pago de las hipotecas, del crédito por su casa. Bueno, entonces así es como grandes áreas de Detroit comienzan a ser abandonadas. Vean ustedes, acá se ve claramente, es la misma, ven el trabajo que hizo Obama. Esta es en el barrio del noreste de Detroit. Vean ustedes, esta casa en el año 2009, 2011 y 2013. Incluso es interesante apreciar cómo la naturaleza le va ganando espacio a la infraestructura, a la construcción, ¿no? ¿Ven?
varios casos. Por ejemplo, esta en otra, Edside, ¿no? Otro barrio. Que creo que este o el anterior me parece que es el barrio de la película, por ahí está. Son barrios reales, esto. También, año 2009, o 2008, 2011, 2013. El deterioro se acelera en estas ciudades y en estas viviendas. Esperen que alguien quiere entrar. Admitimos a Male, ahí está, y volvemos. Vean ustedes, porque las casas son de madera, vean que en Estados Unidos se construye mucho con madera, con Durlock, y eso hace que cuando la casa está abandonada, no se hace un mantenimiento, se deteriore más rápidamente, incluso se pueda incendiar, ¿no? ¿Ven? También, en el mismo barrio del anterior, ¿no? El primero, 2008, la primera de arriba, la del medio 2011, la de abajo 2013, casi ya perdida entre los árboles y los matorrales. Este barrio también, el mismo, miren qué lindo, las casas típicas, casas jardín, ¿no? Como el barrio Jardín aquí en Barrio Parque, en Bernal, ahí enfrente de la universidad, este tipo de construcciones, ¿ven? 2009, todavía la gente vive ahí o estaba recientemente abandonada. 2011, 2013. ¿Ven? Miren esta, en el Southwest, al sur de la ciudad, suroeste. Esta casa en el 2009, en el medio, la casa en 2011, 2013, ya casi derruida, seguramente algún principio de incendio. Miren qué curioso, esta persona se ve que para poder sobrevivir, se perdió en su empleo, empezó a acumular ahí lavarropas o lavaplatos, no sé, ¿ven? Lo ven ahí abajo, se ve que se dedicaba a extraer los materiales, o arreglarlos, o extraer los materiales, como un recurso, una changa. Bueno, y después ya desapareció la casa. Acá tienen otra, ven también, en Westside, otro barrio. Acá se ve claramente como la naturaleza, el pasto, los matorrales, los árboles van creciendo alrededor. Y estas panorámicas son terribles, ¿no? Ven ustedes el espacio, todo esto que está aquí abandonado, que parece un parque dentro de la manzana, en realidad son espacios que quedaron libres porque las viviendas fueron abandonadas, en muchos casos se prendieron fuegos, la alcaldía, el ayuntamiento de la ciudad de Detroit decidió tirarlas abajo para evitar intrusión, la llegada de criminales y demás, y evitar los incendios también. ¿Ven? Acá ven, esto que ven aquí es el downtown, lo que veíamos hace un instante, la imagen de panorámica en blanco y negro cuando comenzamos la presentación. Vean todo el espacio libre que quedó aquí, ¿ven? Parecen grandes parques, pero en realidad son manzanas enteras abandonadas, donde creció la vegetación. Esta acá es esta misma, la que está aquí abajo, en el ángulo inferior izquierdo. Y ahora, nos quedan 4 minutos. Ya terminamos. Tengan un poquito de paciencia. ¿Ven? Bueno, esta que parece una pintura, en realidad es una imagen real. Todo esto que se ve sobre el fondo, sobre el skyline, el horizonte, es el downtown, la zona central de Detroit. Y ahí a muy pocas cuadras, ven ustedes, esta que se ve este edificio que se ve en primer plano se incendió. Vean ustedes la dimensión comparada con este pequeño auto por ahí, ¿no? Vean ustedes la imagen dantesca. Bueno, cantidad de periodistas se dedicaron a hacer el trabajo. Este es muy bueno, un periodista norteamericano llamado Charlie LeDoux, que hizo una investigación periodística. Él es de la ciudad y vuelve a la ciudad después de ganar el premio Pulitzer, es un afamado periodista de investigación. Bueno, y escribió un libro tratando de interpretar por qué su ciudad había terminado como terminó, la ciudad donde él creció, la ciudad de sus parientes, de sus ancestros. Bueno, entonces, para ir terminando, vamos a pasar luego, vamos a ver este caso más desarrollado, el final de este caso, y ver qué soluciones encontró Detroit, qué soluciones implementó la ciudad para revertir esta situación de crisis por desindustrialización y abordar un presente. En la actualidad, Detroit va camino a ser una ciudad que conserva elementos de su pasado industrial,
automotriz, no ha dejado de ser una ciudad automotriz, y combinándolo con elementos de la ciudad postindustrial, que tienen que ver con la cultura, la prestación de servicios, la resignificación de espacios urbanos justamente para atraer al turismo, y todo eso a partir de la combinación de la acción de distintos actores, el gobierno local, el sector privado, las ONGs, los artistas urbanos. Miren, yo les mostraba recién a un señor sentado en la fábrica de Packard, que es un artista que hace culturas con materias, con residuos urbanos. Las universidades mismas también colaboraron. Bueno, y acá hay una cantidad de soluciones implementadas, y la vamos a ver en detalle la próxima clase. Y vamos a ver cómo esta experiencia traumática de Detroit permitió refuncionalizar la ciudad y cambiar su paisaje, o al menos transformarlo en algunos lugares que han sido tan críticos y que han permitido, por otro lado, el resurgir de la ciudad. Hay como un renacer de la ciudad en algún sentido después de esa experiencia tan crítica. Lo que vamos a ver a continuación, terminando este caso, la próxima clase, y comenzando con la de Manchester, que es otro de nuestros casos que vamos a analizar, que tiene algunos elementos en común con Detroit, es la importancia que tiene el sector turismo, los recursos humanos, recalificar los recursos humanos y aprovechar los talentos locales y aprovechar los talentos de otras ciudades que encuentran un incentivo. Vamos a ver que eso es muy particular de Detroit, para desarrollar sus talentos artísticos y culturales. Y bueno, todo eso determina también el resurgir de la ciudad, ¿no? Detroit está pasando una etapa muy interesante desde el punto de vista del análisis de las ciudades postindustriales. Bien, entonces, hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Acá vamos a retomar la próxima clase. No sé si escucharon al comienzo, cuando estuvo medio entrecortada la clase, por problemas de audio, y les proponía como fecha de examen, la primera semana, en la primera semana, los primeros días de octubre, la fecha del examen, el primer examen domiciliario. Les entregaría las consignas el jueves 9 de octubre y tendrían tiempo hasta el 16 de octubre para devolverlo. En ese tiempo, si ustedes lo quieren devolver antes, no hay problema, pero es el tiempo límite. Entonces, agendamos, tomamos nota, entre el 9 y el 16, vamos a tener el primer examen domiciliario. No sé si quieren hacer algún comentario, les parece apropiado, si es una buena fecha. Bien, espero que sí, que lo sea, ¿no? No van a tener problemas, seguramente van a poder disfrutar del examen y lo van a poder resolver sin inconvenientes, y van a ver que van a poder aprovechar justamente mucho estas cuestiones de los análisis de caso y llevarlos a la práctica en una experiencia concreta que es el primer examen domiciliario. Bueno, esto sería todo entonces. No sé si ustedes quieren hacer alguna consulta, me quedo acá unos minutos. Obviamente esto está grabado, así que lo vamos a compartir en el campus en el transcurso de la tarde o en las primeras horas de mañana. Y bueno, a pesar de haber arrancado algunos problemitas técnicos que los pudimos resolver en los primeros minutos, pudimos concluir esta clase felizmente. Bueno, nada, entonces nos vemos el jueves. Ojalá que sea presencial. Estimo que sí, que entiendo que no hay ningún paro programado y demás, así que ahí nos vemos. Hasta el jueves, gracias. Genial. Nos vemos. Adiós. Saludos. Adiós, que estén bien.